Activaradio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org. Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org. Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en activaradio.org. Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes. Participa en activaradio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico, programas@activaradio.es. Activa Radio RG. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de Exportadores por el Mundo, hoy día 13 de diciembre. Ya metiéndonos en la zona europea, en esto que llamamos las Navidades, en estas fiestas tan entrañables, tan bonitas, en las que convivimos y nos contamos muchas experiencias de lo que nos ha pasado a lo largo del año, tanto en las familias como en el ámbito profesional. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica. Gracias por estar ahí con nosotros, como todas las semanas. Y gracias a todos los que estáis ahora mismo en directo, viéndonos en el canal de YouTube de Acocex, en el que hoy os vamos a contar, en el programa de esta tarde, un tema central, rápidos, donde vamos a daros algunos datos y algunos indicadores de cuál es el comportamiento de uno de los sectores más, bueno, pues llamativos o interesantes precisamente de este proceso navideño, que es el sector de la joyería y la bisutería, donde se realizan un gran número de operaciones internacionales, ya se han realizado, y ahora es donde estamos empezando a ver las llegadas de estos productos, la posición de estos en las tiendas, en los establecimientos, en las tiendas más importantes o de mayor referencia y en las grandes cadenas de franquicia de bisuterías que hay en los diferentes países del mundo, y donde luego veremos, después de comentar el sector, en esta parte que ya conocéis como tertulia, vamos a tocar varios temas. Fundamentalmente nos vamos a centrar en dos. Uno que ha pasado bastante desapercibido en el mercado español, que es la Cumbre de la Democracia, de alguna forma liderada por Joe Biden en Estados Unidos. Y la segunda, un tema que, bueno, ya es recurrente. De hecho, cada vez son más las empresas que nos consultan y nos preguntan qué va a pasar con las criptomonedas, si estas se van a poder utilizar en los medios de cobro y pago internacionales, si se están utilizando ya en algunas transacciones internacionales, si siguen teniendo limitaciones, si hay criptomonedas nuevas, si no, si se les están poniendo barreras y frenos, se las están limitando, si realmente se están tratando más como una opción de un futuro. Es decir, eso de yo compro, me quedo con unas criptomonedas y a ver si son rentables, pues como cuando antiguamente se hacían en bonos o se hacían en sellos o se hacían inversiones en oro o se hacían inversiones en otra serie de elementos para buscar la rentabilidad, ¿no? Y seguramente iremos comentando alguna noticia más de las que han sido de interés, también de pequeño recorrido o de corto recorrido que han ido surgiendo a lo largo de esta semana pasada y de este fin de semana en diferentes partes del mundo. Y que, bueno, seguramente que con nuestros tertulianos de siempre, con Juan Ramón Suárez y con Juan Gordon, pues tendremos la posibilidad de poderlo tratar. Así que muchísimas gracias, gracias como siempre a Acocex, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, que nos respalda, a INCEBEX, la Federación Internacional de Negocios Internacionales, que está siempre acompañándonos en esta labor de desarrollar y ampliar los lazos con todos los países latinoamericanos, y a todos aquellos que están detrás de nosotros siempre cuidando y protegiéndonos, y a vosotros que estáis ahí. Juan Ramón, buenos días, buenas tardes para nosotros aquí en España. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, todo perfecto. Gracias. Fenomenal, fenomenal. Juan Gordon, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, muy bien. Encantado de estar aquí una semana más, comentando la actualidad del comercio internacional. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues sin irnos más allá y sin robarle más minutos al programa, Juan Ramón,
algún dato, yo comparto contigo algunos datos más porque es un sector que también conozco bastante dentro de los procedimientos de exportación e importación. ¿Qué nos puedes anticipar, Juan Ramón? Pues yo creo que es un sector además que, primero, que crea mucha marca país, que para nosotros siempre lo definimos como muy relevante. Yo creo que cuando hablamos vamos a diferenciar joyería y bisutería porque son cosas, y relojería son cosas diferentes, pero cuando hablamos de un país y hablamos de una joyería de calidad, llámese por ejemplo Italia en alta joyería, por ejemplo, y otros mercados, definimos un país que crea diseño. Yo creo que eso es el hecho diferencial y por lo que es un sector que, digamos, las administraciones lo tienen, no sé si como un ojito derecho, pero sí muy cercano a la moda, incluso por encima de ella, ¿no? Siempre hay que pensar que joyería y bisutería definen un poco las tendencias y dónde está ese mercado en el ámbito del diseño. Entonces, bueno, creo que la marca país es muy importante y yo creo que todos reconocemos aquellos países que tienen una ventaja competitiva o que tienen una característica de diseño en el área de joyería y bisutería. Yo creo que es un elemento clave. Luego también vemos que hay muchísima pyme. Es un sector que emplea muchísima mano de obra cualificada y que además, bueno, pues está muy atomizado, por lo cual eso es digamos, algo que impregna a todo el tejido productivo. Siempre, obviamente, hay empresas mucho mayores, incluso en España hay algunas en el sector de bisutería muy fuertes que exportan a muchísimos países del mundo, pero creo que las pymes son fundamentales en este ámbito. Entonces, bueno, a nivel de base humana, por decirlo así, de recursos humanos es importante. Luego también crea un valor importante, se crea un valor añadido que supera al de otras exportaciones también muy habituales. Y luego está el tema de la producción, ¿no? Especialmente bisutería más que en joyería. Pero en bisutería hemos visto que la producción en terceros países, por un tema de costes fundamentalmente, pues ha sido, digamos, la trayectoria habitual. Parece ser, ¿no?, que hay algunos movimientos de volver a traer la producción aquí, pero mi sensación es que, sobre todo cuando hablamos de valores pequeños y el segmento más bajo del sector, al entry level, me imagino que los terceros países, estamos pensando en Asia obviamente, y también en otros mercados de Latinoamérica, pues van a ser o van a seguir siendo fundamentales, ¿no? Yo creo que son los 4 elementos que nos dan un poco la sensación de qué es la joyería y bisutería y por qué es tan importante para un país. Hay que pensar en Francia, Italia y otros mercados para los que la joyería y la bisutería son tremendamente importantes. Y España quiere estar en esa liga, claramente. Claro, así es, ¿no? De hecho, como bien nos estaba diciendo Juan Ramón en la presentación del sector, bueno, estamos hablando de un sector que para los que sois más técnicos sabéis que todo lo que está referido a joyería y a bisutería se coloca en el campo, en el capítulo 71 de eso que llamamos el TARIC, el sistema armonizado, y que dentro del campo 71 pues diferenciamos, tiene varios aspectos, separamos lo que son relojes, separamos lo que son metales, los chapados, separamos lo que sería la joyería pura, separamos lo que sería bisutería, pero podríamos centrarnos en dos, la 7113, que es la que habla de artículos de joyería, y la 7117, que es la que trata específicamente sobre bisutería. Como bien nos decía Juan, hay dos efectos muy diferenciados en el mercado español. Por un lado, tenemos la parte de la joyería absolutamente atomizada, donde es raro que podamos llegar a identificar el nombre de un orfebre, ¿no?, de un joyero de referencia, o podamos decir hay 10, 15 o 20 que nos salgan de forma inmediata. Al contrario, lo que nos salen son rápidamente en las estadísticas datos como las grandes compañías que, como bien decía Juan, siempre vinculan a los complementos, ¿no? Gucci, estamos hablando de Louis Vuitton, estamos hablando de Chanel, estamos hablando de esas grandes marcas, esas grandes referencias que parece que acaparan el concepto de la joyería frente a otras que, repito, que son más concepto orfebre, más difíciles de identificar, salvo que estemos muy sectorizados y que a nivel mundial pues estemos muy en esa línea de participar en esa serie de ferias y eventos internacionales recurrentes que, bueno, que se suelen proyectar y se suelen programar. En el tema de la bisutería,
Si nos vamos a datos estadísticos del 18, 19, 20, 21, vemos que seguimos siendo en España un país con balanza de pagos deficiente en este aspecto, dado que importamos prácticamente el 80% de lo que comercializamos en el sector de la joyería. Si nos vamos a la bisutería, casi estamos hablando del 95% de lo que se comercializa se importa directamente en bisutería, y la exportación, tanto en joyería como en bisutería, son aspectos netamente residuales, a pesar de que van a muchísimos mercados, precisamente por esas atomizaciones que se dan dentro del sector. Dentro del sector de la joyería, seguimos siendo muy clásicos en la importación de estos productos, siguen siendo los mercados más tradicionales, con gran diferencia además en el movimiento de la mercancía, mercados asiáticos. Por ejemplo, nos podría llamar la atención como 3 entornos, como podrían ser Hong Kong, Filipinas, Singapur, Tailandia, Corea del Sur. Curiosamente, frente a China, que podría ser lo llamativo, estos 5 que acabo de marcar en Asia son los principales países que en estos momentos están desarrollando joyería y realizando exportaciones a todo el mundo, desde las cuales se suministra a España. Si nos vamos al sector de la bisutería, aquí hay, digamos que varios niveles. Tenemos una serie de países de los cuales estaríamos concentrando aproximadamente el 70% de la importación, un segundo bloque que estaría siendo un 25% y un tercer bloque que llevaría ese 5%, ¿no? O ese 1% restante. En el bloque de los más potentes hay una gran cantidad de países, liderados absolutamente en la bisutería por China, con grandísima diferencia, seguido de países como pueden ser Hong Kong. India es el segundo gran fabricante del que importamos y traemos bisutería a la Unión Europea y a España. Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Turquía, como un mercado más próximo al mercado europeo. Y luego un escalafón un poquito más bajo, pero dentro de este nivel importante, tendríamos México y Estados Unidos, que son grandes países con orfebrería importante. En ese segundo nivel, pues tendríamos países como Bangladesh, Brasil, Japón, México, Marruecos o Israel, ¿no? Israel también es llamativo porque Israel sale tanto en la estadística de joyería como bisutería como uno de los principales fabricantes y productores del mundo en este tipo de sector, ¿no? Y luego en un tercer nivel muy descolgado estaríamos hablando de países donde, por ejemplo, sorprendentemente en bisutería, nos llamaría la atención de ser Australia el principal referente al que se le está comprando este tipo de materiales, ¿no? Como estábamos comentando en la presentación del programa, un sector muy atomizado, muy clásico, muy participativo del concepto de desarrollo de ferias. En España, la feria más relevante es Bisutex, que es donde fundamentalmente se concentra el mayor número de expositores y participantes dentro de esta actividad. Y dentro de este Bisutex, en el que se combinaban lo que antiguamente o todavía podemos denominar como Intergift o Madrid Joya, en este caso Bisutex va para el mes de febrero del año 22, entre los días 3 y 6 de febrero del año 22, donde bueno, pues va a haber una relación interesante de participantes, los concurrentes prácticamente de siempre, donde empresas del nivel o del estilo de Christian Leif, Grave Invest o Pablo Hijos o Uno de 50, por no mencionar muchas de las que están dentro del sector de bisutería, Fra Europa o por ejemplo Daniel Espinosa o Inbime Mahón o Mimatec o Roman Camps, es decir, hay una gran variedad, como se presentaba al principio, de fabricantes, de productores, pero que luego también son netos y natos, como por ejemplo Uno de 50 o Christian Ley, que son netos importadores de este tipo de productos, pues bueno, copan el mercado con marcas tan simpáticas como por ejemplo Euphoria, ¿no? A lo mejor Uno de 50 no nos suena tanto, algunos los vemos en franquicias en calle, pero nos suena más la marca Euphoria, por ejemplo, dentro de las diferentes colecciones, ¿no? que pueden manejarse y que se pueden disponer de ellos. Sector que efectivamente hace marca España y que uno de los grandes objetivos que tiene pues es el intentar que de una vez por todas el producto español, en nuestro caso, pues sea uno de los elementos de referencia, ¿no? Indicados en terceros países con exportación a un gran número de mercados del mundo también, pero en, digamos, facetas pequeñas
con canales de distribución muy seleccionados, muy concretos, donde no alcanzamos obviamente esos niveles de producción o desarrollo que siempre intentamos buscar y demás, ¿no? Por lo tanto, un sector clásico, dentro de los que hay. Muy posicionado, en los últimos 3 años ya venía muy posicionado, pero posiblemente de los más y mejores posicionados en e-commerce a nivel internacional. Básicamente pues porque es un gran mercado, es un gran escaparate donde no existe como tal una mega plataforma o una macro plataforma online más allá de lo que se puede comprar, por ejemplo, en bisutería en Amazon, ¿no? Por poneros un ejemplo, o en Alibaba o en AliExpress, como elementos de referencia, ¿no? Digamos que son las propias marcas, ¿no? Si vamos a Christian Ley o nos vamos a 1.50 y nos metemos en sus páginas web, es increíble la colección y el portal que tienen de e-commerce es enorme, ¿no? Con respecto al movimiento de mercancías que se mueven, de mercancías que en joyería no hay problema, pero en bisutería recordemos que hay veces que las compras son de ínfimo valor, con lo cual tenemos un crediticio, tenemos un acreditativo de aduanas especial, como todos los que nos escucháis sabéis a nivel técnico, que es la parte del régimen de viajeros, ¿no? El régimen de compras personales, que exime pues, muchas veces de luego sobrecargar o para los productos que son de muy bajo valor, aplicarles pues, esos impuestos y esas tasas de importación que tenemos. Bueno, pues un sector que confiamos que con el tiempo podamos cambiarlo de alguna forma, ¿no? La tendencia e-commerce es neta y clara, pero es verdad que la marca España pues todavía le falta por construir y avanzar un poquito en ella y seguir consolidando nombres tan importantes como algunos de los que hemos mencionado en terceros países y que se posicionen como marca. Hasta aquí lo que nos da el sector de la joyería y la bisutería, con la confianza y con el objetivo de ver qué ocurre en la feria de los días 3 y 6 de febrero en Bisutex, para ver qué y cómo se relanza y se retoma de forma presencial toda esta cantidad de importadores, distribuidores, fabricantes, siendo una de las más importantes ferias de referencia en el mercado europeo del sector, y estaremos pendientes y atentos. Seguramente estaremos participando incluso en Bisutex, viendo y siguiéndola para ver cómo uno de estos sectores más afectados por el momento COVID, pero muy dinámico en el concepto de e-commerce, vuelve otra vez al carácter presencial. Nada más, en unos segundos vamos a entrar con 2 temas muy, muy interesantes, sobre todo, como decíamos al principio, algo que ha pasado absolutamente de puntillas por todos los medios, que es la cumbre de la democracia. Así que en unos segundos, con vosotros. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. ¿Por qué llamarlo cava cuando puedes decirlo en español? Esta Navidad regala Cueva, espumosos de Toledo. Carolus de Cueva Santoyo es el mejor complemento para mariscos, carnes y pescados. Consíguelo en tu tienda habitual y en nuestra tienda online www.cuevasantoyo.com. Carolus, el Cueva de Toledo. Esta Navidad brinda con Cueva Santoyo. Acertarás. Muy bien, pues venga, vamos allá. Vamos a nuestra tertulia, Juan Gordon y Juan Ramón. ¿Por qué tema queréis que comencemos para que nuestros oyentes nos puedan seguir? ¿Empezamos por la cumbre de la democracia o empezamos por criptomonedas? ¿Qué os parece? Por la cumbre puede ser. Yo creo que es el que tiene menos recorrido de los dos. Pues venga, el que quiera de los dos que nos empiece a ilustrar y por lo menos que nos sitúe. ¿Qué ha sido esto de la cumbre de la democracia? Pues ha sido una cumbre, por lo que yo he podido leer en la poca prensa que publica noticias al respecto, que se ha celebrado durante 2 días de manera telemática, donde han participado 110 dignatarios, aparte de ciertos empresarios de renombre y ciertos, digamos, representantes del sector privado.
en la que se ha puesto de manifiesto, primero, que ha sido organizada y convocada unilateralmente por la administración Biden y que, en fin, ha habido muchas quejas en cuanto a la lista de invitados, porque había muchos países que actualmente son democráticos y no estaban invitados, otros que no son democráticos y sí estaban invitados. Y el principal objetivo de esta cumbre era, digamos, redefinir el concepto de democracia, que se entiende por la democracia en el pleno siglo XXI, y mostrar preocupación por los ataques que se están viviendo a este sistema de gobierno, como dentro de todos que son imperfectos, el menos imperfecto de los que se dan actualmente. Y bueno, pues qué herramientas o qué hoja de ruta se podía diseñar para el año que viene contrastar resultados. Lo que ha quedado de manifiesto es, primero, pues, que esa lista de invitados ha despertado cierta polémica porque ha habido países que se consideran democráticos y no han sido invitados, y otros, como el caso de Hungría o Polonia, que son más populistas sus gobiernos y, sin embargo, han sido convocados y han estado presentes en esta cumbre. Entonces ha sido una cosa rara. Hay quien dice, ciertos periodistas, que esto pues era, digamos, para mayor gloria de Biden, para hacerse notar, que ha sido una convocatoria de su club de amigos o para definir quiénes están con él. Es decir, qué países se alinean con Estados Unidos geopolíticamente y cuáles quedan descartados. Entre ellos, por ejemplo, uno que ha despertado cierta polémica ha sido Turquía, que es un socio de la Unión Europea preferencial, es un socio de la OTAN. Sin embargo, no ha sido convocado porque Erdogan pues, tiene mejor relación con Rusia y con China, que son dos países totalitarios que no han sido convocados a la cumbre que se ha celebrado. Lo que ha dado la sensación para muchos países es que esto es un intento de Estados Unidos por frenar el avance de China en todo el mundo. Entonces, está claro que están asustados con el progreso de la segunda economía del mundo, que es China, y que en muchos aspectos ya ha accedido al primer puesto. En PIB está prácticamente a la par con Estados Unidos, en exportaciones es el primero indiscutiblemente, en presencia en el mundo acaba de abrir o de inaugurar su segunda base militar en el Atlántico, en un país africano. Lo llaman el collar de Jade precisamente en todos los países con costa tanto al Índico como al Atlántico. Está realizando grandísimas, enormes inversiones en infraestructura China para hacerse con el control, en teoría, del comercio de estos países. Eso les está endeudando con China. Aparte de que China hoy es el primer tenedor de deuda pública estadounidense, con lo cual, en fin, le tiene cogido por donde más le duele a Biden. Y está viendo que todos hemos dejado a China avanzar porque ha ido poquito a poco, sin hacer ruido, y nadie lo ha considerado una amenaza hasta que se ha producido ahora con el COVID y con esta situación que estamos viendo de atasco en la cadena logística internacional. Se está viendo realmente que estamos en manos de China en cuanto a producción, en cuanto a logística, transporte, comercio mundial, y esto pues ha empezado a preocupar, pero ya tarde, a las administraciones europea, estadounidense, etc. Sin embargo, la administración Biden sigue permitiendo que China progrese en inversiones y en presencia en todo Latinoamérica, desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, y no está o no ha implementado medidas, es decir, no ha competido con China en inversiones, en infraestructuras en estos países. Y es China, indudablemente, quien se está erigiendo como primer socio comercial de todos los países de Latinoamérica. Entonces, en fin, Biden lo que ha querido con esta cumbre ha sido pues, decir, a ver, quién está conmigo y quién no, para ver cómo frenamos a este gigante asiático que nos está haciendo sombra.
Juan Ramón, ¿cuál es tu parecer en relación a esta cumbre de la democracia? Que a mí particularmente lo que más me ha llamado la atención, no sé si a vosotros también, es que en España la publicación o la nota de prensa, no sé cómo llamarle, que se ha realizado sobre esta, se ha puesto como evento de seguridad nacional. A mí me ha llamado poderosamente la atención, que la Cumbre de la Democracia se haya situado dentro del gabinete de la presidencia del gobierno, dentro del Departamento de Seguridad Nacional, y ahí es donde se ha hecho la comunicación. Juan Ramón. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que cada vez que Occidente se propone este tipo de alianzas y se pone demasiado emocional, no quiero ser cínico, pero es que tiene un tufillo En comercio etnocéntrico exterior hay esto. que hablar de todo, Juan Ramón. Es decir, no todo es aduanas, logística, Claro, es que también es economía internacional. Sí, comercio internacional te encuentras con estas sensibilidades que es lógico. Yo creo que debemos de empezar a pensar ya que hay más gente en el mundo, que tiene otras formas de vivir, otras formas de pensar desde hace ya muchos siglos y que han sufrido pues, unos cambios en su política y sociedad, religión, etcétera, diferentes a los nuestros. Entonces, mientras hagamos esta especie de kermés o de reuniones de piscolabis a la antigua usanza entre países ricos, pues no, para mí no tiene mucho sentido. La verdad que no lo entiendo mucho. Y sobre todo por ese carácter no centrista, además oportunista, desde mi punto de vista. Entonces, primero, ponerse a definir lo que es una democracia. A ver, en el mundo la democracia instalada, digamos, de una forma con estructuras muy definidas, que puede ser el 25% de la población mundial puede estar ante una verdadera democracia, por decirlo así. Entonces, claro, creer que todo el mundo sea Dinamarca, pues, hombre, pues en Zimbabue pues lo tienen complicado, por ponerlo así de alguna forma. Entonces, yo creo que debemos ser menos ambiciosos, menos emocionales y menos querer brindis al sol, que yo creo que es un poco lo que va por ahí. Además, como se mete por el medio lo que decía Juan también de la lucha geopolítica frenando a China y a Rusia por el otro lado, pues al final, ¿qué hacemos? Pues otra vez la Guerra Fría. Entonces aquí cada uno, pues parece, esa es la sensación que da, pues reunirse y al final, ¿qué hacer? Bueno, pues se quedan fuera la mitad del universo, por decirlo así, me refiero al universo de la población mundial. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, esto ocurre cada X tiempo. Todo el mundo quiere aportar su granito de arena a la historia. Nos acordamos de la Alianza de Civilizaciones, que aquello no sé ya en qué quedó. ¿Os acordáis de Sarkozy en el 2008 que íbamos a refundar la democracia y el capitalismo? Que esto cada 6-7 años suele pasar, ¿vale? El año que viene volveremos a refundar el capitalismo y esta vez serán las tecnológicas las que refundan el capitalismo. Pero bueno, yo no sé, me da, no sé, es un poco cansino ver cómo cada X tiempo intentamos dar lecciones que obviamente tienen su fundamento y todos nos gustaría pues, que todo el mundo tuviera libertad y democracia en todos los países del mundo, pero estas reuniones de networking occidentales, pues bueno, pues un brindis al sol y tienen ahí un toque por detrás etnocentrista de hay que entender que hay gente diferente que piensa diferente. Mira, con lo que está ahora de moda además la diversidad en Occidente, parece que en algunas cosas la diversidad no la aplican tanto y les cuesta tanto. Pero bueno, pues simplemente hay que aceptar que hay diferentes velocidades y diferentes entidades. No sé, no creo que sea tan difícil. Pero bueno, que siempre haya avances hacia la democracia, pues perfecto. Pero hombre, tienes que contar con todos, si no, esto no va a quedar ahí un poco, no sé. Lo que estás haciendo es una nueva Guerra Fría. Esa es la sensación que me da. Claro, es que es curioso, porque como decía también Juan al principio, claro, la supuesta cumbre de la democracia, pues esa unión de países invitados y no invitados, que luego también se postulan en sus medios y en sus redes, ¿verdad? A favor, en contra o quedándose en el medio, pero que se iniciaba intentando buscar ese criterio de lo que debería ser esa refundación de la democracia en el mundo, ¿no? La democracia del siglo XXI y del año XXI, ¿no? Por dónde debería de estar marcada y por dónde deberíamos intentarla alcanzar, ¿no? Y frente a algo tan sumamente complejo y, como acabas de decir, Juan Ramón, tan dispar y donde la democracia se entiende y se diferencia enormemente según el país al que vamos, no solamente ya por una cuestión religiosa o cultural, ¿verdad?
simplemente por el día a día, ¿no? El diseño que tiene en sí el propio país. Termina y la conclusión de esa reunión de 2 días es como que cierra en pro de que la democracia no deja de ser la lucha en favor de los derechos humanos. Es decir, termina como intentando fagocitar uno de los más importantes ODS del mundo, de esta famosa Agenda 2030, donde Estados Unidos precisamente tampoco se postula mucho hacia ella, pero que luego se mete en, como se suele decir en España para nuestros oyentes latinoamericanos, en camisas de 11 varas, ¿no? Bueno, pues en una prenda complicada, se mete con Naciones Unidas, que de alguna forma es el principal estamento del mundo que tiene que trabajar en favor del derecho humano, si no, ¿qué sentido tiene, no? Es decir, empezamos con una cumbre por la democracia, intentando redefinir, y realmente la conclusión es que hay que trabajar en pro de los derechos humanos cuando ya tenemos a Naciones Unidas y tenemos los famosos ODS, que no es todo medioambiental, sino que el principal de ellos es esa lucha en favor de los derechos humanos, reduciendo la pobreza, con todos los elementos de igualdad, ¿no? Como bien decías, Juan Ramón, y se me queda la sonrisilla para los que nos ven en directo, efectivamente es, claro, cuando la administración previa del presidente Donald Trump decide hacer una política de interior, algunos le llaman proteccionista, para intentar posicionar más y mejor la situación de Estados Unidos, que ya iba en deterioro en las relaciones internacionales, en las pérdidas de cuotas de mercado. Simplemente había que ver la balanza de pagos americanas para ver. Esto no es una cuestión política, es una cuestión simplemente macroeconómica, pura y dura, ¿verdad? De números fríos y duros. Intenta obviamente refundar los valores que tiene Estados Unidos, los valores que tienen las empresas americanas, las marcas americanas, bajo ese pseudoproteccionismo mal entendido en el año 21, o que a lo mejor no es un lenguaje de los que hoy vale la pena o es el adecuado o el idóneo para poder hablar. Estamos en un mundo muy sensible, cada vez que tenemos que abrir la boca y nos tenemos que pronunciar, bueno, las cosas son bastante más sencillas y creo que todos entendemos muy bien por dónde tenemos que ir. Y sin embargo, dentro de ese labor proteccionista, Estados Unidos, por ejemplo, decide salir de uno de los mercados del mundo de mayor control, ¿no? Que es de los mayores mercados de control de materia prima, que es el mercado asiático, saliendo de la APEC, ¿no? La Asociación de Libre Comercio para los Países del Área Pacífica, ¿no? De repente se encuentra con la sorpresa de que China y otros países dicen, pues ala, tú te vas, pues yo ahora me voy a hacer mi propio mercado y tiro para adelante, ¿no? Es como que llega ahora la nueva postulación de Joe Biden, y Joe Biden dice, no podemos ser proteccionistas ni de interior, tenemos que seguir siendo lo que era Estados Unidos hacia el exterior, es decir, seguimos siendo los polis del mundo, seguimos siendo los que marcamos la democracia en el mundo, seguimos siendo los valedores de los principios humanitarios del mundo, ¿pero con quién? Claro, ¿con quién? Puntos suspensivos, ¿no? Ahí es donde se genera la gran incertidumbre, efectivamente. Claro. Hay una cosa. Piensa que el año que viene, el primer semestre, creo que Francia es el país que va a liderar y Macron además tiene elecciones, con lo cual, bueno, esto no va a ser nada. Yo los 6 meses del primer semestre del 2022 con Macron con elecciones, eso va a ser una jamboree de declaraciones de universalidad y de We are in love y una cosa maravillosa. A mí me da que esto va a acabar como los grupos de WhatsApp de los padres. Sí, ¿vale? sí. Donde un día se van a dar cuenta que quedaron a jugar al pádel la mitad de ellos y no avisaron al resto. Y esto es lo que le está pasando a la cumbre esta, me parece a mí, ¿no? Bueno, vamos a ir somos todos un grupo mundial, somos todos naciones, pero al final vamos a quedar a jugar al pádel solo los que diga yo. Entonces, claro, ahí pues eso acaba mal. Como todos los grupos de WhatsApp. Sí. Básicamente va pasando. Me da la sensación. Perfecto, es un buen símil, Juan. Muchas alianzas de estas las vamos a ver. Y Macron me da miedo porque además con lo cansino que es, además con lo sensible que es, pues, y con elecciones, vamos, intentaremos. Bueno, ya pasa en toda la política. Haremos un programa. De hecho, el hecho Francia
lo tenemos ya en vistas dentro de la programación de Exportadores por el Mundo, no más allá por la sensibilidad de lo que es un gobernante en un país con una ideología y una corriente política que obviamente puede alterar las relaciones, potenciarlas, restringirlas, ralentizarlas, ¿verdad? A nivel de comercio exterior. Al final, no nos tenemos que olvidar que el comercio exterior lo hacemos las empresas, lo hacemos las administraciones públicas, pero tenemos que estar muy, muy al lado de lo que al final mi administración hace, porque eso hace que mi estrategia pueda ir como yo la tengo focalizada, o por algo que ha hecho mi administración, pues resulta que X años de mi trabajo se van al garete, porque empiezan a colocarnos las medidas antisubvención, los famosos anti-dumping, es decir, todo eso que llamamos las políticas comerciales, que no los rompimientos, ¿verdad? Es decir, hemos pasado de un mundo en el que se llamaba consulta de los embajadores, ¿verdad? De la noche a la mañana, te coloco rápidamente, como tú dices, te bloqueo en WhatsApp y te coloco automáticamente un anti-dumping. O te coloco una antisubvención, ¿no? No vienes al pádel y no vienes a jugar al pádel. Fíjate que me gustaría haber visto esa reunión, porque especialmente entre Francia y Estados Unidos, que tuvieron un follón fino hace poco, y además Francia ahora le acaba de vender 80 aviones de combate a Emiratos Árabes en vez del F-35. No sé yo cómo estará Estados Unidos. No están las relaciones muy bien. No, entonces, bueno, ahí es... Y con Inglaterra, ¿eh? El grupo de papis también, dentro del grupo que van al pádel, también va a haber problemas. Sí. Pero sí, es una situación ahí, ya digo, muy generalista, con lo cual casi siempre que se habla de modo generalista y muy moralista y para el mundo y todo eso, pues se queda en nada, ¿no? Bueno, pues nada, ya sabéis lo que ha sido la Cumbre de la Democracia. No sé en vuestros países cómo tendréis y hasta dónde os llegará la información. Desde luego aquí en España ha sido una de estas noticias que ha pasado de puntilla, que además la hemos declarado de seguridad nacional. Quiere decirse que, por lo tanto, todo lo que se postula como seguridad nacional no puede ser comentado, no lleva a un mayor recorrido, ¿de acuerdo? Y por tanto los medios pues tampoco pueden pronunciarse, ¿no? Ni pueden hacerse mucho eco, claro. Hacerse eco, ¿no? En relación al mismo. Pero en fin, como bien os estáis apuntando ahora mismo, pues a ver, parece ser que alguien ha destapado una caja, que es Joe Biden, y ha dicho, a ver, mis amigos y menos amigos, ¿qué va a pasar con la era post-COVID? Porque aunque la pandemia sigue existiendo, la confianza en las vacunas y las confianzas en los medicamentos, o tal vez esa sensación que ya existe en el mundo, que se hablan en corrillos a nivel internacional de, pues sabemos que va a haber un número X de personas que lamentablemente van a fallecer, sabemos que hay un número X de personas que van a estar ingresadas, pero la mayoría de las personas que se van a contagiar, frente a la mayoría que ya existía, va a ser leve. Por lo tanto, esto es una gripe más, es una enfermedad común y el mundo tira para adelante, con lo cual reposicionamiento, apertura de relaciones, de acciones comerciales, de acciones promocionales y de todo este tipo de cuestiones que habitualmente desarrollamos en el mundo de comercio internacional. Y dentro de ellas, pues a darle a algo muy interesante que es las criptomonedas. ¿Qué les contamos a nuestros oyentes sobre las famosas criptomonedas que no son algo nuevo? Sobre ese efecto de si van a estar finalmente o no en el mundo del comercio exterior, si van a estar como una divisa, si van a poder ser utilizadas en los medios de cobro o pago, si están siendo aceptadas o no aceptadas. Hay países que de repente las autorizan, las admiten, las aprueban incluso para hacer operaciones de régimen de compraventa interior y de repente 3 meses después las vuelven a quitar. No sé, antes ha empezado Juan Gordon, ¿te parece, Juan Ramón? Empiezas tú y luego le pasamos a Juan Gordon, simplemente por ir alternando. Fíjate, bajamos un poco del macro al micro y de las entelequias a algo que yo creo que sí es fundamental y sí va a afectar nuestras vidas de una forma muy, muy clara. Al final, en general, la tecnología blockchain lo que hace es descentralizar y, digamos, ir por un canal paralelo a lo que hemos visto hasta ahora en diferentes actividades, desde la logística, la banca, etcétera, etcétera. Entonces sí supone un cambio para mí fundamental e incluso, no sé si llamarlo histórico, pero sí va a suponer un antes y un después, porque además están las grandes tecnológicas detrás soportando este elemento. Entonces,
digamos que sí va a afectar muchísimo, bueno, al comercio internacional de forma masiva, pero va a afectar muchísimo a lo que conocemos hasta ahora como banca, como moneda, y de hecho, bueno, pues estamos viendo ya evoluciones que dentro de posiblemente un año o dos algunos países ya puedan utilizar estas, quitando algunas excentricidades de América Latina que estamos viendo por ahí, pero sí veremos unos cambios importantes porque es una tecnología diferente y, claro, esto va a ser muy complicado de llevar por parte de los estados, volvemos un poco a lo de antes, y además por unas estructuras muy definidas como es la banca, ¿no? Al final la banca está viendo que puede haber una alternativa por medio de las criptomonedas y más elementos que veremos luego, pero yo creo que es muy importante regular las criptomonedas. Ya se están haciendo cosas, ya vemos que en el caso de España, obviamente, pero el resto de países también, hay un deber de informar una actividad, unos saldos que tengas en criptomonedas. El modelo 720, si no me equivoco, es el que regula todo eso. O Y sea las que ya, transacciones también. claro, hay unos avances que son fundamentales porque al final es algo que está ahí casi no sin control, pero que, digamos, rompe esa cadena que siempre teníamos claro de lo que era un préstamo, de lo que era una moneda, de lo que era el banco central. Claro, las criptomonedas de alguna forma vienen a ponerse en cuestión, con lo cual Exacto. decía Steve Wozniak, el cofundador de Apple, con Steve Jobs, decía que, claro, que va a ser muy difícil que los estados y la gran banca permita que las criptomonedas tengan un peso demasiado fuerte porque al final es el competidor a su status quo, ¿no? Pero incluso la banca de alguna forma está por ahí también, apoyándola, me imagino, para mitigar un poco los riesgos de que algo pueda suplir a lo que hemos conocido hasta ahora como la única forma de prestar dinero, claro. Sí, efectivamente. Efectivamente, yo creo que es un movimiento rupturista que viene en fin, pues a dar un impulso a esa digitalización de toda nuestra sociedad que está inmersa en la era tecnológica, no hay que olvidarlo. Y igual que en su momento los acuerdos de Bretton Woods supusieron una revolución en cuanto al abandono del patrón oro y una serie de cosas que revolucionaron las finanzas, desembocaron en la creación del FMI y otra serie de organismos, pues las criptomonedas vienen a establecer una nueva revolución en el sector financiero, que es donde más está incidiendo el uso de las criptomonedas. Hoy por hoy tenemos más de 100 criptomonedas cotizando en los mercados internacionales. Sí es verdad que la que todos conocemos y todos nombramos es el Bitcoin, pero está Ethereum y están otro montón de ellas que están ahí y que, bueno, tienen procedimientos de minería diferentes al que tiene blockchain, vamos, al que tiene Bitcoin basada en blockchain, pero el resto de criptomonedas se basan en otros protocolos parecidos. Y bueno, pues vienen a quedarse y han supuesto en sus inicios, al no haber regulación por parte de ningún Estado, un refugio para el cibercrimen y para todos los delincuentes, pues han aprovechado esta moneda, pero ya los países empiezan a regular y empiezan a controlar. Y es cuestión de tiempo que las haciendas de los diferentes países tengan un control estricto sobre estas criptomonedas y pasen a ser un activo más dentro de los sistemas o del sistema financiero internacional. Está claro que los bancos no van a dejar pasar esta oportunidad, ya están invirtiendo no solo en minería, sino también en el manejo de estas criptodivisas, de participar en los intercambios, etcétera, porque bueno, pues es muy atractivo y sobre todo es que va a ser el futuro. Es que el dinero físico, si los propios bancos centrales se están ocupando de cargarse el dinero físico y que todo se haga a través de tarjeta de crédito, plástico o transferencias, etcétera, pues la criptomoneda es una alternativa como otra cualquiera. Claro, claro, y van a tener que aprovecharlo. Claro, es que en este sentido, como estáis indicando y como estáis diciendo, casos tan interesantes como es que empieza a estar la regulación, ¿no? Algunas malas lenguas en el mundo del comercio internacional decían que las criptomonedas alguien las había lanzado no porque todo esto funcionaba digitalmente y teníamos que seguir avanzando y teníamos que salir de las divisas clásicas, como tú has dicho, Juan,
ese salto, un segundo Bretton Woods, ¿no? Eso Donde es. rompemos el factor divisa y nos vamos al factor activo digital, ¿no? Que es lo que es en sí una criptomoneda, un activo digital. Sin patria. Efectivamente, sin patria, sin reconocimiento. Exacto. Y sin identificación, ¿no? Claro, ha sido, como dicen las malas lenguas, el refugio de los, digamos, los que no están en el lado de la línea que se les suele llamar los que lo hacen las cosas bien, los decentes, los correctos, ¿no? Sí, sí, sí. Luego están los otros que son los llamados en las películas los malos, ¿no? En las películas les llaman los malos, ¿verdad? Y luego se les pueden poner un montón de adjetivos, ¿no? Pero es verdad que en España ha sido, pues no recuerdo mal, creo que ha sido junio o julio de este año 21, donde han empezado, por ejemplo, en el caso español, a empezarse a regular, ¿no? Empezar a marcar un poco esa política de control sobre las criptomonedas. En este sentido, por ejemplo, el Banco de España, si no recuerdo mal, por mes de julio hablaba de que iba a regularla y le iba a aplicar una serie de controles específicos para que estuviera, aunque fuera oculta, tuvieras la obligación de hacer declaración de la misma, porque estaba y tenía que contribuir a pago de impuestos. Claro. Tú eso le dices ahora mismo a un inversor X del mundo que tiene un sistema de activos en el que, salvo tú y quien te la ofrece, solamente sabéis que la tenéis y nadie más te tiene que poner límites para que des explicaciones de lo que tienes o no tienes, a de repente entrar en la, bueno, en la realidad de nuestro mundo de que lo que tú tienes es como que, entrecomillado, no te pertenece. Tiene que pertenecerle al Estado. Y volvemos a la cumbre de la democracia. De países demócratas o de países no demócratas. Al final es, todo lo que tú tengas, a mi Estado me lo tienes que decir. Y ahora yo determino, claro, y ahora yo determino si tú tienes la obligación o no de contribuir con esta o no. Oiga, vamos a ver, un dinero adquirido de operaciones internacionales de una forma coherente, que ya tiene su parte de tributación normal, los aranceles, los impuestos especiales, el IVA, las medidas de salvaguardia, las políticas comerciales, los impuestos que de forma indirecta repercuten a la cadena logística, a la cadena de documentación, a la cadena diplomática que valida o que aprueba determinados documentos, etcétera, 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 etcétera. Resulta que además sobre ellas me quieres aplicar una tributación. Y me quieres hacer, es como que tributo sobre tributo sobre tributo, que encima las propias leyes, como por ejemplo son las españolas, determinan que tú no puedes aplicar un tributo sobre otro tributo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, fíjate, por ejemplo, que ocurre ahora con el movimiento de medios de pago internacionales. Sí. Cuando las transacciones superan los 50.000 euros, en España estás obligado a declarar ante el Banco de España que has recibido, que has enviado un pago. Has hecho el movimiento. X, has hecho un movimiento de divisas. Correcto. Correspondiente a una operación de exportación, de importación, de cesión de software, de lo que quieras. Correcto. O sea, venta de servicios también. Sí, sí. Pero si implica un movimiento de dinero por encima de los 50.000 euros, lo tienes que declarar. Correcto. Y luego, digamos que el enriquecimiento que eso te produce obliga también al pago de impuestos vía impuesto de sociedades. Entonces, con las criptomonedas va a ocurrir lo mismo. Es decir, en el momento de hacer la transacción económica, hay una serie de intermediarios que en los medios al uso son los bancos, en las criptomonedas serán los intermediarios correspondientes que van a cobrar sus comisiones. Que luego eso, según la legislación española, y esto es muy reciente porque se basa en consultas realizadas ante Hacienda, no en la legislación desarrollada específicamente sobre el Bitcoin, estás obligado a declarar cualquier transacción en criptomonedas. Entonces, y se valoran como cualquier activo que tú compraste a una fecha con un valor y has enajenado, has vendido X tiempo después con otro valor. Pues el valor de adquisición menos el valor de venta te da el enriquecimiento o, digamos, el beneficio o pérdida, y eso lo tienes que declarar a Hacienda. Sí, sí, estaba mirando ahora mismo que en el caso español todo estaba, decía yo, en el mes de junio o julio me sonaba, y estaba, mientras estabas comentando, lo estaba buscando, y efectivamente para nuestros oyentes, en el caso español, supuestamente la regulación de criptomonedas en España está referida o está identificada en un Real Decreto de la Ley 7/2021 de 27 de abril, en el cual
ya se empieza a hablar sobre esta situación. Y en el caso de la Unión Europea, se está hablando de que ya, si no es ahora, será en los próximos 6 meses del año 22, existe lo que se denomina la propuesta MiCA, que es el Market in Crypto Assets, que determina pues cómo queremos controlar, ¿no? Y cómo queremos manejar precisamente todo esto, porque en el fondo, al final, el concepto de la criptomoneda, dentro de lo que decía antes en esa broma de lo que las pelis determinan los buenos y los malos, en el fondo lo que sí se está viendo y se ha localizado, y ahí tenemos pues esas grandes instituciones y organismos internacionales, como es el Organismo de Seguridad de la Unión Europea o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o incluso Naciones Unidas, han visto como algunas de las sanciones que han estado aplicando a una serie de países, como a una serie de personas, por X circunstancias, pues estas personas lo han intentado ir salvando y lo han intentado, bueno, pues alterar, pues saliendo de sus sociedades, saliendo de su reconocimiento, intentando cambiar de registro y nombre y persona. Al final, todo va muy orientado a seguir intentando hacer negocio y que el dinero que se tenía se pudiera blanquear. Entonces ahí entra esa famosa quinta directiva europea sobre la prevención de blanqueo, que es la que ha dado pie a que tras esas primeras alertas que ha programado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como gran elemento de sanciones en el mundo y también la Unidad de Control y Sanciones de la Unión Europea, han dicho cuidado, porque lo que estamos instaurando para intentar controlar que esos llamados malos no puedan seguir haciendo este tipo de operaciones, pues resulta que se están escapando porque ya no hace... Claro, al ser una operación oculta, al ser un activo oculto, yo la compro con el nombre que a mí me venga en gana y la registro en una cuenta que solamente me la sé yo, ¿no? Y desde la cual puedo hacer operaciones y puedo hacer transacciones con otros operadores que también tienen criptomonedas en cuentas de criptomonedas que nadie conoce y por lo tanto, ¿de qué vale el régimen de sanciones o el régimen del control de blanqueo de capitales? Por lo tanto, claro, tiene tantísima lógica que los países tengan que aplicar esto, porque como tú decías, Juan, es que estamos hablando, pues no sé, o sea, de monedas que no sé cuántos de nuestros oyentes la habrán podido escuchar: Uniswap, Zeta, Neox, la Chainlink, yo que sé, Ripple, Binance, Cardano, Ethereum, como decías tú, Dogecoin. Hombre, madre mía. Maduro quería lanzar su propia... Claro, es que es una... China, ¿no? China también, si no recuerdo mal, creo que China también estaba... Sí, China, claro, si y China es el país que mayor esfuerzo está dedicando al desarrollo de las criptomonedas. Está invirtiendo unas enormes cantidades de dinero en la minería, que ese es otro problema añadido a las criptomonedas, que es la gran cantidad de energía que se consume para minar estas criptomonedas, que al fin y al cabo no consiste más que en unir X cientos o miles de ordenadores procesando diferentes algoritmos para obtener, en el caso del blockchain, los bloques correspondientes a la cadena, y esto es una actividad retribuida, pero al mismo tiempo requiere pues una sala completa llena de ordenadores, con lo que eso consume de energía. Entonces se está hablando de que, de hecho, Tesla, que permitía la compra de sus vehículos eléctricos con bitcoins, cuando se le criticó que solamente una transacción ya implicaba mayor gasto de energía que todos los coches que había vendido hasta la fecha, dijeron, pues entonces vamos a ver qué hacemos con el bitcoin. Vamos a aparcarlo por ahí de momento. Ya se están buscando acuerdos con centrales nucleares para instalar estos centros de minería cerca. O sea, El Salvador es el primer país del mundo que ha dicho abiertamente que va a crear la primera Bitcoin City, es decir, toda una ciudad dedicada al Bitcoin. Además, El Salvador tiene volcanes y quiere aprovechar la energía geotérmica de los volcanes para la minería de Bitcoins, con lo cual energía verde, etcétera, y quiere basar toda la economía abierta en el Bitcoin como criptomoneda. Sí, pero decir, a ver, estamos yendo a distintas velocidades en los diferentes países, no ya en la regulación, que es el siguiente paso, sino en el previo, que es la adopción. Sí, la adopción, sí. ¿Quién de los dos? Lo que tú mencionabas antes, lo que hemos conseguido ha sido trasladar los paraísos fiscales
de Isla de Man, de Bermudas, del otro lado, tal, a nuestra casa. Es decir, yo tengo en mi ordenador mi cuenta de Bitcoins y yo hago transacciones con quien me dé la gana y no tengo por qué informar a Hacienda. Pues lo que acaba de decir antes, ¿no? Nos saltamos Claro, la quinta enmienda de la Unión Europea con respecto al control del blanqueo de capitales y los paraísos fiscales y el contrabando de armas y el régimen de sanciones y el régimen de personas y tal, pues algo que estaba relativamente controlado, pues ha saltado. Pero para ir terminando, ¿quién de los dos nos lo cuenta? Porque al final no deja de ser un activo fijo. Entonces, a ver, si yo tengo un Bitcoin, porque hay que hacer llegar una cierta lógica también a nuestros oyentes, ¿no? Dicen, El Salvador, vamos a hacer una ciudad sobre Bitcoin para aprovechar la energía geotérmica de los volcanes. Porque, claro, como a Tesla le ha salido rana, porque, claro, estamos en el mundo sensible y en el mundo del cuidado con las palabras y cómo hablamos, esos mensajes inclusivos, esas formas de tratar, es decir, ese nuevo léxico, que yo aquí no estamos criticando en el programa nada, por favor, sino simplemente estamos hablando de un nuevo léxico, unas nuevas formas de comportamiento que entran pues en la dinámica. Pues los que trabajamos en comercio exterior, lo del nuevo léxico lo conocemos pues desde que los 18, 19, 20 años hemos empezado a viajar por el mundo. Quiero decir que a medida que te vas moviendo por otros países, ¿verdad? Pues todos hemos ido conociendo este tipo de peculiaridades y ahora, pues para todos aquellos que no han podido viajar por temas profesionales y que empiezan a viajar afortunadamente en los últimos 10 años, gracias a los conceptos low cost, a un montón de países del mundo donde es ridículo viajar hoy en día, casi te lo regalan con tal de que vayas, o que tienes 200.000 medios para poder empaparte de un país y de poderlo ver sentado delante de tu ordenador. Quiere decir, que puedes conocer el mundo frente a lo que hemos podido llegarlo a conocer hace 30 años, 3 décadas, 4 décadas, que no es nada en la historia del mundo. Pues claro, estamos hablando de que situaciones que venían muy controladas de finales del 20, desde del 90 al 2000 y del 2000 al 2010, han saltado. Vale, dicho todo esto, ¿vale? Pero ¿cómo es posible llegar a hacer entender a alguien que es que Tesla deja de permitir la compra de coches con Bitcoin porque generar un Bitcoin es más caro en cuanto al concepto contaminante que si lo hubiéramos comprado en la moneda de uso normal? A ver si alguno de los dos sois capaces de poder explicar esto, porque realmente es complicado de llegar a entender. Juan Ramón. Bueno, la verdad que es un tema extremadamente técnico. A mí sinceramente, me lo han explicado varias veces. A mí me cuesta. Y cuesta entenderlo, porque es un concepto, lo de crear minería y tener un grupo de programadores que estén continuamente trabajando en una zona determinada, que además que creo que es interesante que haya frío. Por ejemplo, Islandia es un lugar de creación de Bitcoin bastante, de criptomoneda en general. Creo que Bitcoin también, una de ellas. Sí. Pero que el tema del frío es muy, muy relevante, con lo cual tienes un grupo de personas que están continuamente creciendo y haciendo que esa moneda virtual pues tenga un valor determinado, ¿no? Y básicamente es un mercado de programadores, no es una minería al uso, es básicamente programadores que están continuamente cotizando una moneda y creando su valor, ¿no? Y eso es difícil de entender, pero necesita una generación de hardware muy importante. Si no me equivoco, además, creo que el número de ordenador que necesitas para desarrollar las criptomonedas es muy grande, con lo cual el consumo de energía es muy grande y es fundamental, ¿no? E incluso, ya digo, la temperatura externa, con lo cual nos sorprende un poco, parece un poco una conversación de ciencia ficción, pero es algo así, ¿no? Bueno, en la situación del planeta, donde la ciencia ficción está en que el mundo sensible de hoy en día, de todas las relaciones internacionales, casi ahora mismo, bueno, no casi ahora mismo, la semana pasada, sin ir más lejos, me he encontrado con una empresa que me ha dicho, estamos verdaderamente aterrados de ver cómo conseguimos suministrar a un cliente en Dinamarca que nos ha exigido que demostremos que nuestra huella de carbono en la empresa es inferior a tanto. O sea, ya no en el producto, ni en el servicio que venden, sino lo que todo tienen costo. O sea, dicen, claro, es que es un mundo muy complicado. Entonces, ahora estamos hablando de que el Bitcoin, para entenderlo, es que como hay muchos ordenadores que son de plástico, son reciclados, que consumen mucha energía, que tienen que tirar de los elementos normales y que encima estamos
correcto, que encima estamos generando calor desde las plataformas, hace que la criptomoneda la tengamos que cuestionar de ser un activo que podríamos utilizar para las operaciones internacionales, sí, correctamente, con un reglamento y con un control, Sí. a dejar de utilizarla por el tema medioambiental. O sea, ya no es tanto a lo mejor por un tema de régimen de control de capitales. Es verdaderamente llamativo, ¿no? Sí, es curioso. Es una tecnología tan nueva y tan incipiente que todo el mundo lo menciona, pero realmente nadie tiene clara una imagen. Y es que ya en pleno siglo XXI hablar de minería no es como la de excavar la tierra para obtener el mineral, que dicho sea de paso, la minería del oro genera mucho mayor impacto en la naturaleza que la minería de bitcoins. Es el gran debate entre los defensores y los detractores de esta moneda, pero efectivamente la minería hoy de las criptomonedas implica el uso masivo de ordenadores. Ordenadores que necesitan una conexión a Internet estable y necesitan un consumo constante porque tienen que estar las 24 horas del día, 365 días al año, es decir, conexión ininterrumpida y permanentemente encendidos. Entonces, eso tiene un consumo de energía importante. Pues como estamos diciendo, en la nueva era del comercio internacional, estamos a un minuto de cerrar el programa, así que os pido en ese minuto, os pido en 20 segundos. Conclusiones, Juan Ramón. Cumbre de la democracia, frase mágica, y criptomoneda, frase mágica, pero en 20 segundos. Pues la primera, volvemos al grupito de WhatsApp, mucha emoción, muchos grandes titulares y al final eso se suele quedar en nada. Respecto a la criptomoneda, cambio, yo creo que es un cambio crucial, un cambio paradigmático en la economía mundial y en la sociedad mundial también. Y lo que viene después, no quiero meterme con metaverso, pero será otro programa que haya que hacer porque es una evolución de Internet y las criptomonedas van a ser fundamentales en ese nuevo metaverso, ¿no? Juan, No es nada de ciencia ficción, es simplemente una extensión de lo que tenemos actualmente. Es una evolución más. Sí, evolución de comercio. Juan Gordon, 20 segundos. Sí. Bien. Democracia y cripto. Cumbre de la democracia, un elemento más distorsionador para el próximo año 2022, en que se va a ver eso reforzado con otra serie de ingredientes, como es el cese de los estímulos por parte de la SEC en Estados Unidos, bueno, de la SEC no, del Tesoro en Estados Unidos, Juan, 20 segundos. Al sistema bancario, y eso nos va a ocurrir también en Europa, con lo cual el comercio internacional el año que viene va a tener muchos elementos de incertidumbre. Vale. ¿Y criptomonedas? Y en cuanto a las criptomonedas, pues la revolución del sistema financiero internacional a medio plazo. Fenomenal. Pues muchas más gracias a los dos. Bueno, pues hasta aquí, queridos oyentes. Al final, los programas, muchas veces, las tertulias sobre estos temas donde podemos empezar a combinar aspectos técnicos con opinión, con experiencia, posiblemente nos decís que son los que más dinamizan y los que más os gustan al final, más que hablar concretamente del sector o de una herramienta concreta y demás. Pero se han utilizado hoy términos en el programa muy interesantes y que, como ya hemos planteado, nuestro programa obviamente siempre va a intentar estar alerta y al tanto de las situaciones que hay. Lo dicho para todos, nos vemos en el próximo programa del próximo lunes, si todo va bien, como siempre en España, de 5 a 6 de la tarde, a través de activaradio.org o a través del canal de YouTube de Acocex, donde nos podéis ver y escuchar en directo. Gracias a todos los que estáis ahí y hacéis posible que el programa salga adelante todas las semanas. Y nos queda nada para cerrar este año. Veremos con qué novedades y con qué noticias nos despedimos el próximo año. Gracias y hasta el próximo lunes. Adiós. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en Acocex, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. Acocex, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es.